¿Cómo están, chicos? El día de hoy vamos a hablar de la música en la era republicana. A veces cuando hablamos de Bolivia pensamos en tres periodos. El periodo precolonial, antes de la colonia, luego un tiempo de colonia que abarcó 3 siglos, y luego se da la independización de Bolivia en 1825, 6 de agosto, y va a empezar un nuevo periodo en Bolivia. Vamos a tener una era republicana, la República de Bolivia. Vamos a ver cómo se desarrolló la música en el siglo XIX, del 1800 para arriba. La era republicana es una época de muchos conflictos políticos y sociales. La música de esta etapa refleja una serie de contradicciones sociales, políticas y de mestizaje. Recuerden que en 1879 se tuvo la Guerra del Pacífico y en 1898-1899 se tuvo una guerra civil en Bolivia. Entonces todo este periodo del siglo XIX fue un periodo de conflictos sociales y políticos. Cada pueblo independizado andaba en la búsqueda de su propia identidad, por tanto surgían los temores, las desconfianzas y el recelo. En el siglo XIX, en la mayoría de los pueblos de América y Sudamérica, va a existir un caos total, una falta de gobierno, se van a levantar caudillos, etc. Hablemos ahora un poco de los músicos de la época, de ese tiempo. Ante esta situación de conflictos que se tienen, es difícil hablar o identificar música netamente boliviana de la época. Sin embargo, se pueden identificar músicos como Modesta Sanginés, Adolfo Baivián, Norberto Luna. En esta época se crea también la Sociedad Filarmónica de Sucre en 1834, la Estudiantina Paceña en 1892 y la Escuela Militar de Música en 1907. Hablemos de la música criolla. Recuerden que criollo viene a ser un descendiente de españoles nacido en América, ¿verdad? La música criolla va a nacer en esta época, en el periodo republicano, como un producto de la mezcla de culturas y a diferencia de la música del siglo anterior, presta atención, esta sí empezó a escribir. Es decir, la gente en esta época va a empezar a contratar maestros extranjeros que les van a enseñar música y van a empezar a escribir en partituras sus composiciones, sus canciones. Es decir, va a haber una formación académica de músicos. La música criolla cobró mucha importancia en las festividades y eventos sociales a todo nivel. Se bailaba con entusiasmo cuecas, bailecitos, taquiraris, sentando así la base de nuestra música folclórica. Los músicos compositores destacados de la música criolla fueron el quillacoyeño Teófilo Vargas de Cochabamba, que vivió entre 1868 y 1960. También tenemos al sucrense Simeón Roncal, que vivió entre 1870 y 1953. Tenemos a José Labadens, 1883 a 1967, y Miguel Balda, de 1885 a 1957, músicos prominentes, ¿no? Además de todos los músicos mencionados, tenemos a Adolfo Baivián, quien fue hijo del presidente José Baivián, ¿no? Se destacó notablemente en el terreno de la música. Además de la política y la carrera militar, Adolfo también se dedicó a la música. Entre sus composiciones más destacadas se encuentra la ópera de Atahualpa, que le permitió ser declarado como el compositor más notable del siglo XIX. Bueno, debido al exilio de Adolfo Baivián, se perdieron las partituras de esta ópera Atahualpa, ¿no? Aunque se conserva la marcha fúnebre. Pues bien, en clase vamos a ir profundizando en la música de algunos de estos compositores. Vamos a estudiar qué escribieron, vamos a ver un poco de dónde son, qué formación tuvieron. Como músicos eran intérpretes, eran pianistas, eran compositores y también vamos a escuchar algunas de sus obras. Pero por hoy concluimos aquí.